En este video voy a definir los conceptos que vienen en la tarea 6.1 de Maninfo. Eh, Primero, ¿qué es un sistema? De manera general podemos decir que es un conjunto de elementos o partes coordinadas relacionadas entre sí. La Real Academia Española define un sistema como un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionalmente enlazados entre sí, en tanto que otras fuentes hacen referencia a un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a determinado objeto. ¿Qué es una medición? Literalmente es un concepto que hace referencia a la acción y efecto de medir. También se puede hacer referencia al proceso que consiste en determinar la magnitud de un objeto en cuanto a la cantidad. Como tal, el concepto puede volverse complejo desde la arista en que se defina. Un ejemplo de esto es concebir a la medición como la asignación de números o valores a cosas materiales que representan las relaciones entre ellos con respecto a las propiedades particulares. El proceso de asignación de los valores se define como el proceso de medición y el valor asignado se define como la medición de valor. Una vez que ya hemos definido los conceptos sistema y medición, podemos pasar a definir qué es un sistema de medición. Es el conjunto de instrumentos y medidores, normas, métodos, instalaciones, software, personal, medio ambiente y recursos utilizados para configurar una unidad de medida. Todos los sistemas de medición deben poseer las siguientes propiedades estadísticas. Estar en el control estadístico, estabilidad estadística. Su variabilidad debe ser pequeña comparada con las especificaciones y con la variación del proceso. Los instrumentos de medida no deben de ser mayores de 1 a 10, de lo menor entre las especificaciones y con la variación del proceso. Discriminación o resolución. Poco sesgo. ¿Qué es una medida y cuál es su relación con una unidad de medida o unidad de medición? Se conoce como una medida el resultado de medir una cantidad desconocida utilizando como parámetro una cantidad conocida de la misma magnitud que será elegida como unidad. Por otra parte, la, una unidad de medida, la cantidad estabilizada de una determinada magnitud física, estandarizada, perdón, de una determinada magnitud física. ¿Qué tipo de medidas conoces? Si hablamos de medidas en nuestro contexto, siempre estamos relacionados con ellas, por ejemplo, en las medidas de tiempo, segundo, minuto, hora, en medidas de peso, el gramo, el kilo, toneladas, las medidas de temperatura dependerán de la noción, por ejemplo, en nuestro país son los grados Celsius. También podemos mencionar las medidas de longitud como los centímetros, metros y por supuesto kilómetros. Todas estas medidas facilitan nuestra forma de interactuar con el ambiente, espacio y por supuesto con las personas. ¿Cuáles son los ejemplos de objetos de medición que identificas? Es decir, cotidianamente qué es lo que mides o qué es lo que se mide alrededor tuyo en la vida diaria. En la vida continua tenemos diversos objetos de medición, por ejemplo, la báscula que nos sirve para conocer el peso, no solo a gran escala, sino también en pequeños contextos, como conocer el peso corporal, los ingredientes dentro de la cocina. En tanto a la temperatura, el termómetro es un gran auxiliar, es fundamental para conocer temperaturas corporales hasta la ambiental. Conocer la longitud es de gran importancia desde los alumnos de matemáticas que utilizan una regla para sus clases hasta para los arquitectos que toman medidas para construir un nuevo hogar. Sin olvidar a nuestro auto que nos muestra el kilometraje recorrido o como cuando vamos de compras en donde la ropa que nos gusta ha sido creada a un conjunto de medidas corporales que decir del reloj como instrumento de medición del tiempo nos orienta sobre el tiempo que nos sobra o falta segundos, minutos y horas. ¿Qué tipo de instrumentos o aparatos se necesitan para medir eso que reconoces
que se mide cotidianamente o cuáles son los sistemas de medición que utilizan estos instrumentos o aparatos. Todo aquello que puede medir es denominado magnitud, por ejemplo, la masa, el tiempo, los volúmenes, la longitud, la temperatura, entre muchas otras. Nosotros estamos regidos por el sistema internacional. Para poner ejemplos sencillos, recurro a ejemplos como la medición de temperatura. Se utiliza el instrumento denominado termómetro. Su unidad de medida es el grado centígrado. Para medir la masa tenemos la báscula, la unidad de medida es kilogramos y por supuesto tenemos reloj con los cuales podemos medir el tiempo y su magnitud es el segundo, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Menciona cinco ejemplos de unidades de medida relacionadas con tu forma de vida. Cinco que van, cinco cosas que sabes que se miden de forma cotidiana en tu entorno, en tu casa, trabajo, camino, escuela, por ejemplo. Y cómo se miden y para qué. Si es necesario, haz averiguaciones. Ok, comencemos cotidianamente con el desayuno, en donde para preparar el cereal o una taza de café ya están establecidas las porciones, las cuales ya han sido previamente pesadas, por ejemplo, en gramos. Los segundos sin duda son vitales en una vida para saber cuánto tiempo me queda para dormir después de hacer mis labores o saber cuántos minutos voy a tardar en alguna cita. También mi automóvil me brinda de manera fácil la distancia que he recorrido de la escuela a casa y lo que hace con la unidad de medida de kilómetros. Se me viene a la cabeza también los experimentos realizados en mi clase de química en donde se nos pedía medir cantidades de sustancias en determinados ejercicios. Recuerdo que la unidad de medida era el mol. Por último, la intensidad luminosa también tiene una unidad de medida, la candela. Es entonces que puedo medir la intensidad luminosa de los sitios que visito. Explica las relaciones que existen entre la información que se genera, los ejemplos anteriores, y los sistemas de medición que se utilizan. Considero que estamos tan habituados a medir todo lo que se encuentra en nuestro contexto que llegará el momento en que ya no preguntamos cómo funcionan los procesos de medición. Si conocemos algunas unidades de medida, pero no todos sabemos que hay un sistema encargado de proporcionar las magnitudes, sus unidades de medida y simbología. Explica a través de un comentario las relaciones que existen entre tus respuestas 1 a la 9 y el contenido del video de esta semana de Happy Planet Index. El video hace referencia a las medidas de progreso y la importancia de estas medidas para las naciones. Hace referencia a que podemos medir el tiempo, la intensidad luminosa y para eso la estadística nos brinda las herramientas para medir, pero también realiza una fuerte crítica, pues afirma que no se puede medir todo, hay cosas que no tienen unidades de medida, como el bienestar o la felicidad. Nick Marks nos menciona que aunque no podamos medir estas emociones, sí podemos medir el impacto de lo, de lo destruimos con única finalidad del bienestar. El daño generado en nuestro entorno tiene medida y realiza la investigación a reflexionar sobre el costo que le ocasiona a nuestro planeta solventar las necesidades de la humanidad. Y estas fueron las 9 preguntas que venían en el trabajo 6.1. Muchísimas gracias.